Bueno, sí, me extrañó que no tuviera nadie en consulta esta semana, la primera semana que no llegó nadie a consulta. Entonces supuse que era que que estaban bastante ocupados. Bueno, ya lo del examen ya está, de la tarea creo que falta un problema que revisar. Eh, sí, solo un problema me parece que es lo que hace falta. Vamos a, este, vamos a continuar. ¿Alguno tiene alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada? Bueno, el martes. Bueno, si no, entonces vamos a continuar. Entonces, damos un repaso rápidamente. Recordemos que vimos energía de la rotación, fue lo que vimos el martes, esa es una parte. Y luego los momentos de inercia, el cálculo de los momentos de inercia, el teorema de los ejes paralelos, y luego hicimos un par de ejemplos. Solo lo que quedó fue hacer esta integral, que bueno, en realidad ustedes pueden hacer en la casa. No era tan complicada, pero era más larga. Ahora lo que vamos a ver es la aplicación de la segunda ley de Newton a lo que es la rotación. Bueno, los problemas que tienen rotación. Entonces, eh, bueno, aquí lo primero es que tenemos que saber que para girar un cuerpo es necesario aplicar una fuerza sobre este, ¿verdad? Sin embargo, no solo la magnitud es relevante, sino que también dónde se aplique. No es en el caso de cuando no es rotación, eh, bueno, igual, el lugar donde se aplique es importante y la magnitud también, si yo tengo una sola fuerza. En cambio, en el caso de rotación, eh, las dos son bien importantes porque no es lo mismo una fuerza con misma magnitud y misma dirección aplicada en puntos distintos en el objeto. La rotación que generan es diferente. Eh, Otro punto que se ve en el Tipler, que menciona el Tipler, además es que, por ejemplo, para girar un objeto se necesitan dos fuerzas, ¿verdad? Entonces en el Tipler aparece este de acá y vemos que aquí tenemos dos fuerzas, tenemos que aplicar dos fuerzas para poder rotar un objeto, ese disco. Y después nos podemos ir y buscar otros ejemplos y vemos que, por ejemplo, si yo tengo una varilla unida por un pivote a una pared, entonces a uno le pareciera que solo tiene que aplicar una fuerza, ¿verdad? Entonces, eh, de repente uno se puede preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué en este yo tengo dos fuerzas y en este solo una, ¿verdad? En realidad son dos fuerzas, ¿verdad? En este caso, solo parece que uno está aplicando una fuerza, pero igual por tercera ley de Newton hay una acción-reacción y hay una fuerza normal entre este y la varilla, y entonces al final tiene dos fuerzas, ¿verdad? Una fuerza lo sujeta acá para que este punto no se mueva y esta otra genera la rotación, ¿verdad? Entonces siempre son dos fuerzas, aunque al final solo se vea una, siempre son dos. Y por ejemplo, este es otro caso también, que en este caso sería como, eh, yo puedo tener aquí la barra, puedo tener gravedad aquí, que hace que este siente una fuerza para acá, y este otro también tiene otra que es la gravedad y el peso del objeto que hacen que este
se quiera mover para abajo, ¿verdad? Entonces, esas son las dos fuerzas que generan la rotación de esta varilla. Bueno, ya les hice la pregunta, entonces ya no la tengo que hacer, que si aquí realmente solo tenemos una fuerza, ¿verdad? Entonces este punto es más que todo para que no se queden extrañados porque vemos solo una y vemos dos, nos dicen que son dos y al final en muchos casos solo vemos una. Esto es como decir en los ejercicios de poleas, ¿verdad? Que yo tengo, o cuerdas y tensión, que yo tengo este punto, ¿verdad? Que el punto no se mueve, pero igual sobre ese punto yo tengo fuerzas. Entonces vamos a empezar y vamos a considerar un caso como el B, como este de acá, para empezar a hablar de lo que es el torque, que es el ejemplo que viene en el título. Entonces, básicamente yo tengo una barra que está unida en este punto A, que ese es el pivote, eh, y bueno, tiene un largo R, este es el largo R. El punto A se llama el eje de rotación de la partícula, y yo voy a aplicar una fuerza para girar o bueno, voy a aplicar una fuerza sobre esta barra en el punto P. Vean que la fuerza no es normal, tiene un ángulo. Ven que si yo extiendo el R, solo para ver la dirección, ¿verdad? No es que llegue hasta acá, sino es que yo extiendo el R, entonces esa sería la dirección del R. Aquí tengo el F. Phi es el ángulo entre ellos. Es el ángulo. Y aquí tengo una F tangencial, ¿verdad? Esa F tangencial es la proyección del F en la dirección perpendicular a R. Entonces, a partir de eso vamos a definir lo que es lo que vamos a ver que se llama torque, ¿verdad? Uno puede hacer el producto cruz de estos dos y este le daría, si estamos en el plano X y Y, esto nos daría un vector bueno, quería que hacia arriba, ¿verdad? Este sería una proyección, ¿verdad? Pero de repente queda muy recargada esta imagen, entonces dejémoslo así. De momento nos interesa nada más encontrar la componente que es perpendicular a R. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton en el punto P, tenemos que la fuerza que aplicamos tangencial tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Eso es algo que ya sabemos. Y bueno, la idea es tratar de describir el movimiento en términos del ángulo. Entonces, en este caso vamos a utilizar lo que vimos del movimiento circular y vamos a llamar a la aceleración tangencial, la vamos a llamar alfa R, donde recordando el alfa el alfa es el d omega de t, es la aceleración angular. Y el R es la distancia del punto A al punto donde aplicamos la fuerza. Entonces nosotros podemos sustituimos esto de acá, lo amarillo en la parte amarilla, y reescribimos la ecuación, ¿verdad? Yo voy a reescribir la ecuación esta de acá, pero ahora lo que voy a hacer, vean que yo le puedo multiplicar por R a ambos lados, eso se vale, yo lo voy a hacer aquí abajo. Entonces me queda del lado izquierdo, me queda R por Ft
tengo que poner la R que acabo de poner en el lado izquierdo, poner en el lado derecho, la M que viene de acá, y luego la aceleración que es alfa R. De esa forma, entonces nos queda que el R por Ft es igual al mr al cuadrado por alfa. Y si nos acordamos de la definición del momento de inercia, entonces esta parte de acá es el momento de inercia de la partícula por alfa. Que el momento de inercia que es una cantidad que nos habla de la oposición a la rotación de un objeto. Entre más inercia, más difícil poner a rotar un objeto. Entonces vamos a definir esta cantidad de acá como el momento o el torque. En el triple le ponen momento, ahora hay que tener cuidado de no confundir este momento con el momento lineal. Yo no sé por qué le pusieron exactamente ese nombre, es medio confuso. Pero entonces, ¿es momento o torque? Estrictamente, esto es un vector. ¿Verdad? El torque es R cruz F. Esa es la forma completa. En el triple solo viene la forma, solo viene la magnitud. Vemos que en magnitud esto es el torque es igual a RF seno de phi, que es el ángulo entre ellos, ¿verdad? Y si nos devolvemos acá, vemos que la proyección de F, que es este, es Ft, es básicamente F seno de phi. La única diferencia es que, digamos, aquí nos da, este de acá, el torque nos da, nos da un vector, ¿verdad? Y nos da el vector que salía, que yo les decía que salía por acá. Este vector que sale por acá, este sería el torque. Esa es la única diferencia. ¿Verdad? Nosotros para los problemas muy posiblemente trabajemos solo con ¿cómo es este? Eh, con la magnitud, pero bueno, saber de una vez que es que es una cantidad vectorial. Bueno, entonces llegamos a la definición del torque. El torque en magnitud es básicamente es esta ecuación de acá. Y esto es el momento de inercia por el alfa. Entonces esto nos define el torque. El torque es igual al I por el alfa. Y si lo, vamos a ver. Sí, la regla de la mano derecha aplica para lo del torque, ¿verdad? Exactamente. Esa es la forma. Una de las razones seguro por las cuales no se ve, bueno, igual se puede, se puede ver. Sí, creo que es esto. Una de las razones por las cuales no veo la dirección es que en este caso, vean que si yo lo escribo, esta es la magnitud, pero si yo les quisiera escribir de forma vectorial, esto no se puede escribir como un producto cruz porque esto es, yo tengo el torque, el momento de inercia es algo que se llama un tensor, no recuerdo si yo se los había mencionado cuando vimos vectores, y esto es sería un vector. Entonces uno no lo puede escribir o sea, de la forma, no lo puede escribir fácilmente, ¿verdad? Para encontrar la dirección. Pero para los problemas que vamos a ver, simplemente lo que ocupamos es la magnitud y no hay problema. Entonces esto no es necesario, pero sí es bueno recordar que es un vector para cuando ustedes más adelante empiecen a trabajar con él, que lo tengan presente y no asuman que
que siempre es un escalar, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? La dirección del, como dice José Gabriel, la dirección, la regla de la mano derecha me da la dirección del torque. Entonces, esta también nos da la dirección de giro, ¿verdad? Vean que aquí yo estoy girando en este sentido. Yo estoy girando en este sentido. Si el torque fuera en la dirección opuesta, entonces yo giraría en dirección contraria. Para un sistema de partículas, esto incluye los objetos rígidos. Entonces, cada una de sus partículas puede sentir un torque, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es lo mismo que hacíamos con todas las otras cantidades que podíamos asignar a las partículas en un momento, en un sistema de partículas. Entonces, si yo tengo un torque sobre la partícula I, que va a ser MI, va a ser este MI RI al cuadrado, que va a ser el momento de inercia de la partícula I, por la aceleración angular de esa partícula. Y aquí es importante recordar de nuevo que este RI es la distancia de la partícula al eje de rotación, ¿verdad? No es el R de la posición, es la distancia de la partícula al eje de rotación. Entonces hay que tener cuidado de escoger el apropiado. Entonces, si este es el de una partícula, nosotros podemos ir y eh, sumarlos todos para ver cuál es el total de un objeto. Por ejemplo, de un objeto rígido no necesariamente tiene que ser un objeto rígido. Yo puedo tener varias partículas que se mueven y que no están en posiciones fijas, y igual el torque es la suma de todos esos torques. Pero en el caso de un objeto rígido sumamos y básicamente tenemos toda esta suma acá que van a ser los momentos de inercia de cada una de las partículas multiplicado por el alfa. Como el objeto es rígido, cuando el objeto es rígido, voy a anotarlo aquí porque es específicamente para los objetos rígidos. El alfa es igual. Este alfa de acá es el mismo para todas las partículas en el sistema. Si el objeto no fuera rígido, entonces, ¿qué sucede? Digamos que yo tengo un disco, tengo una partícula por acá, tengo otra partícula por acá. Si el disco es rígido, entonces la distancia entre estos dos se mantiene, ¿verdad? Entonces, si yo giro este a un ángulo phi, entonces este también tiene que girar a un ángulo phi porque están fijas. Si no fuera rígido, entonces puede ser que yo gire la partícula de acá un ángulo phi y esta de acá gire, pero puede girar tal vez un ángulo beta que no son iguales. Entonces la aceleración de las dos partículas sería diferente, no serían exactamente iguales. Por eso es importante recordar que esto es para un objeto rígido. Para objeto rígido el alfa es constante. Y entonces esto que estamos viendo es solo válido para los objetos rígidos. Entonces de esa manera, básicamente vemos que el torque neto va a ser igual al momento de inercia del objeto por el alfa. Y el alfa que es la aceleración angular, que es la misma para todos. Y bueno, y aquí la otra parte es que nosotros podemos hacer un análisis similar al que hicimos para lo de, ¿recuerdan lo de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido? Y decíamos que, bueno, un sistema, y decíamos que lo único que tenía efecto sobre el movimiento del centro de masas era la fuerza total externa. En el caso del torque es igual. El único que puede tener un efecto neto sobre el objeto para rotarlo es
es ¿cómo es que se llama? El torque externo, las fuerzas externas. Más si es un objeto rígido, ¿verdad? Si yo tengo un objeto rígido, entonces las partículas dentro de ella, en ese espacio, no se pueden mover. Digamos, en el objeto rígido, estas no se pueden mover unas respecto a las otras. Entonces solo queda el torque externo que va a hacer que el objeto, por ejemplo, rote. Y esto estrictamente debería ser así. Pero de nuevo, esto no es no es tan importante saber esta forma, simplemente saber que estos son magnitudes lo que vamos a trabajar. Un segundo. Entonces, bueno, entonces de nuevo la fórmula general para el torque externo que actúa sobre un cuerpo sería entonces igual, es lo mismo. Es el R cruz F, este R, si lo hacemos sobre todo el cuerpo, entonces sería este R sería el R de la posición, qué sé yo, del la distancia del eje a la aplicación de la fuerza, ¿verdad? Vea que no necesariamente es el centro de masas, es la distancia del eje hacia el punto donde se aplican las fuerzas. Y la magnitud, de nuevo, es exactamente igual, es RF por el seno del ángulo, donde el ángulo es el ángulo entre los dos vectores. Cuando tengan que ver la dirección, yo lo que generalmente hago es lo siguiente. Ven estos vectores que en realidad no están a la pura par, yo lo extiendo, pero lo extiendo únicamente con el fin de ver la dirección, ¿verdad? Entonces uno hace el ángulo entre estos y ya obtiene el torque. O puede aplicar la ley de la mano derecha y obtiene la dirección si es necesario. Uno de los casos particulares es el de los objetos en el campo gravitacional, los cuales van a sentir un torque, que es el torque gravitacional. Entonces, si yo tengo un objeto rígido, en realidad vean que si yo lo tengo apoyado en cualquier eje, yo voy a tener la partícula acá, va a sentir un torque que va a ser, este es el R, y aquí está la fuerza de gravedad. Y la partícula de acá también va a sentir un torque, ¿verdad? Este es el R' y este va a ser el... Entonces, el objeto rígido, por estar en el campo gravitacional, como todas las partículas sienten una fuerza, todas las partículas sienten un torque. Pero al final, como lo que importa es la suma de todos los torques, ¿verdad? Entonces, obviamente, por ejemplo, la parte que tiene más masa, tiene más partículas que sienten más torque y entonces el objeto va a rotar en alguna dirección, ¿verdad? Esta parte de acá va a hacer que gire, por ejemplo, la gravedad lo va a jalar hacia abajo, entonces va a girar para acá. Si esta parte fuera mayor, entonces este lado es el que bajaría, ¿verdad? La gravedad lo va a jalar hacia abajo, el pivote lo sostiene por ahí y eso nos dice en qué sentido gira. Las fuerzas que actúan sobre el objeto son, de nuevo, son dos. Yo voy a tener la fuerza total, que sería como el equivalente al aplicado sobre el centro de masas. Y voy a tener una fuerza, que es la fuerza de interacción del objeto con el pivote, que hace que el objeto se quede fijo en este punto, y la otra es la que lo gira.
Esas son las dos fuerzas que aparecen. ¿Verdad? Entonces, aquí lo único es, aplica lo mismo para calcular el torque. Lo único que tenemos que tener presente es es que en la gravedad los cuerpos sienten esa fuerza y por lo tanto tienen un torque. El torque neto va a ser igual a la masa por la gravedad y multiplicado por el X del centro de masa. Ese sería básicamente el R, ¿verdad? El torque es R, F, seno de phi, y el R es la posición del centro de masa. Aquí solo tenemos X, entonces solo ese importa, ¿verdad? ¿Por qué el Y no nos interesa? Porque vean que la gravedad, aquí F, es paralela a Y. Y si recordamos que la definición de torque es igual a R cruz F, entonces vemos que las componentes que son paralelas a Y a F nos tienen que dar ceros, nos tienen que dar cero, ¿verdad? Entonces me quedaría el Y, por ejemplo, cruzado con el FYJ, como es el vector Y y el vector Y, me tiene que dar cero. Entonces, esa es otra razón para conocer la forma del torque, para saber exactamente cuáles componentes nos contribuyen y cuáles no, cuáles debo considerar y cuáles no. ¿Preguntas hasta el momento? Y aquí empezó la pregunta, ya me perdí, vamos a ver un día. Déjame ver por... Lo mismo sería si la fuerza... Exacto, muy buena pregunta, Julio. Si la fuerza va paralela en R, entonces no va a haber torque. Exacto. De hecho, yo creo que, o sea, solo por eso deberían en el libro deberían incluir la forma correcta, ¿verdad? Que es el torque es igual a R cruz F, ¿verdad? Porque entonces vean que si son paralelos, automáticamente sabemos que es cero. Entonces podemos saber en muchos casos, eso nos va a decir si el objeto gira o no gira. Y bueno, para escribirlo aquí pueden ser, podemos hacerlo como es en componentes coordenadas polares, por ejemplo. Si recordamos, por ejemplo, el movimiento circular, este es el R, sabemos que el único que puede, bueno, los torques son el equivalente de la fuerza para la rotación. La fuerza me ocasiona que el objeto se acelere. En el caso del torque me aumenta la aceleración angular. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza? Si este es el R, si yo aplico una fuerza en este sentido, si yo aplico una fuerza acá, esa fuerza no me va a poder cambiar el movimiento en esta dirección y no me va a acelerar angularmente el objeto. Entonces, por esa razón, esa fuerza no debería generar un torque, porque no me lo puede acelerar. Y es exactamente lo que dice Julio. En este caso, como son paralelos, el torque es cero. Aquí escribí una pregunta, pero no me acuerdo cuál era exactamente la pregunta. Creo que fue que, como esto, creo que corrí las páginas y ya se me perdió. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener que saltarlas. Ahorita les hago una pregunta. Eh,
creo que la pregunta aquí era la siguiente. Si vemos este caso de acá, vemos que únicamente consideran ven que se considera la posición del centro de masas para calcular el torque. No consideran la, no consideran la suma ni los torques individuales, sino que simplemente escriben el torque total de una vez como la masa por la gravedad y la coordenada y la posición del centro de masas desde desde el pivot. Entonces la pregunta sería, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe que yo considere solo la distancia desde el centro de masas y no considere, o sea, no tenga que pensar individualmente en cada una de las partículas del sistema? Ahí les va la pregunta. Bueno, les voy a compartir lo que opinaron. Y esto es. Bueno, entonces vamos a ver las opciones. La primera dice que las fuerzas externas actúan sobre el cuerpo como si fueran aplicadas solo en el centro de masas. La opción C dice que las fuerzas externas solo actúan sobre el centro de masas. Entonces, obviamente, la tercera es incorrecta porque sabemos que las fuerzas no pueden actuar solo sobre el centro de masa, actúan sobre cada una de las partículas del sistema. Pero solo el efecto neto es equivalente a que si hubiera una sola fuerza aplicada sobre el centro de masa, ¿verdad? Entonces es esta. Y las fuerzas internas se cancelan con las fuerzas externas, eso tampoco, tampoco eh, tiene sentido. Las fuerzas internas entre las dos, entre, entre dos partículas del sistema que nada tienen que ver con la fuerza externa. Por ejemplo, yo tengo dos masas, y yo tengo dos masas acá, digamos que es la gravedad la que sienten, ¿verdad? Que es una fuerza externa. Entonces ellos sienten una fuerza entre ellas y yo pongo otra. Eh, una fuerza entre ellas y yo pongo otra partícula por acá. Entonces la fuerza entre estas dos, digamos que esta es externa y esta dos interna, es independiente. Entonces se va a cancelar solo en casos muy particulares, pero no es la regla general. Entonces la opción B no sería, por esa razón. Vamos a ver. Con el FBI, ahora vamos a ver las aplicaciones. Entonces, antes de iniciar, vamos a considerar el caso de eh, rotación sin deslizamiento, que estuve buscando muchas formas de explicarlo y videos, pero no encontré nada así como que fuera
bueno, que me dejaron muy satisfecho. Entonces hice un dibujo. Pero déjenme ver si busco algo para ver si puedo enseñarles con algún objeto. Ok, esta es una moneda, a ver cómo nos va. Entonces, el movimiento sin deslizamientos es un movimiento muy particular. Entonces, lo que sucede en el movimiento sin deslizamiento es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un objeto que empieza a girar. Yo le puse aquí una etiqueta a un punto, ¿verdad? Para que no se me pierda cuando yo empiezo a girar el objeto. Entonces, ¿qué pasa? Si el objeto no se desliza, cada punto del objeto, cuando pega en la superficie, no se resbala en ese punto, ¿verdad? Entonces, si yo voy girando, continúo girando el objeto sobre la superficie, entonces este punto, ven que, bueno, aquí, con la dirección de giro, él va a girar hacia acá, va girando hacia acá. Entonces, después de cierto tiempo, va a estar después acá, y eventualmente llega al mismo punto, ¿verdad? Nosotros podemos saber cuál es esa distancia, ¿verdad? Cuando todos los puntos han tocado la superficie, es decir, es como ir mapeando cada punto, ¿verdad? Diciendo, este tocó aquí, entonces este va a tocar más adelante, así, así y así. Entonces sabemos que la distancia que le toca al otro punto, al punto rojo para volver a tocar la superficie tiene que ser igual a la longitud de la circunferencia, que es 2πr. Esa es la distancia que le toca a ese punto para volver a tocar esa superficie. Si ahora vemos el centro de masas, la distancia que se desplaza el centro de masas, pues está en el puro centro, de acá hasta acá, es también 2πr también. Entonces, la velocidad del centro de masa va a ser 2πr entre delta t, y eso se puede escribir en términos del omega, donde el omega es 2pi entre delta t, y por lo tanto la velocidad del centro de masas es igual a omega r, donde omega es lo de la rotación. Entonces, básicamente uno tiene el objeto, vamos a ver, este punto de acá se mantiene fijo, y cuando uno lo va girando, los puntos acá no se deslizan, no es lo mismo que eso, simplemente, rote, hace rote y se resbale, como este movimiento acá. Entonces, aquí cuando se resbala, se desplaza. ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, en este caso, si el objeto se desplaza? Entonces, si el objeto se desplaza, por ejemplo, vemos que cuando él llega a esta parte, si él se está desplazando, entonces se va a correr un poquito para atrás, ¿verdad? Aquí se corre un poco para atrás. Cuando llega aquí, si se vuelve a deslizar también, entonces se corre otro poco para atrás y aquí también. Entonces al final, cuando complete toda la vuelta, no puede ser 2πr, ¿verdad? Porque él está haciendo el mismo giro que hizo anteriormente, nada más que ahora la distancia que recorre, esta distancia tiene que ser menos, porque en cada vuelta, eh, cada vez que toca el suelo, él se va desplazando un poco para atrás. Y ese es el caso de movimiento sin rodadura con deslizamiento. Entonces, aquí lo importante es recordar que cuando nos dicen que es movimiento de rodadura sin deslizamiento, tenemos esta condición. Y esta condición uno la puede relacionar también con la aceleración angular. Entonces también se va a traducir en AT, que es igual a alfa R.
Y esto no, esto es independiente de que la aceleración sea constante o no. Ok, ¿alguna pregunta? Esto también aplica al caso de las poleas, ¿verdad? Eh, aquí estábamos haciendo el caso de que el objeto gira, ¿verdad? Pero perfectamente puede ser el caso de que de que yo lo que tenga en realidad es una cuerda, ¿verdad? Puede ser una cuerda eh, y yo la tengo sobre un objeto y estoy jalando la cuerda, ¿verdad? Entonces el objeto, eso sería equivalente a tratar de desenrollar una cuerda de un cilindro sin que la cuerda se resbale en el proceso. Eh, más. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Pues estas son las dos condiciones. Siempre que nos digan rodaduras sin deslizamiento, entonces tenemos que una vez que asumir que esta es la información que nos dan. Y generalmente sin esa información no podemos resolver, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces aquí les tengo otra pregunta, a ver si les quedó claro el concepto. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas vueltas da un objeto, tiene que dar un objeto para que un punto toque el suelo nuevamente si no se desliza? ¿Va a ser una, menos de una o más de una? Aunque la pregunta es si no se desliza, sí, no se desliza. Bueno, ya tengo varios, la mayoría respondió que solo una. Voy a traerme el micrófono cerca. ¿Sí me estaban escuchando bien? Sí, profe, sí se lo escucha. Así es que tengo un micrófono móvil y lo dejé por ahí. Ok, entonces la respuesta es una. Es solo una vuelta, ¿verdad? Porque esa es la definición básicamente de deslizamiento, de rodadura sin deslizamiento. Entonces, cada punto eh, toca el suelo y no se desplaza. Entonces, hasta que, bueno, tiene que dar una vuelta entera para que vuelva a llegar. ¿Qué pasa si él se desliza? Si él se desliza, no igual, solamente puede dar una vuelta para que regrese al suelo, ¿verdad? Aunque se deslice, solo es una vuelta lo que puede dar. Eso no, sí, solo una vuelta lo que puede dar. Y no importa, lo que de repente es más interesante preguntar es
si la distancia recorrida es 2πr o menos o más cuando hay rodadura sin deslizamiento, ¿verdad? Entonces no se nos puede olvidar eso. Bueno, esa es la otra, ¿verdad? La distancia recorrida por el punto sería la distancia entre el punto que toca y el otro, eso va a ser 2πr. Esa es la otra condición. Entonces voy a hablar rápidamente de la potencia y después de la pausa empezamos a hacer ejercicios. Entonces, bueno, hablamos de que es la potencia, tiene que ver con la energía y hablamos de que es necesario para poner a girar un objeto, invertir energía para hacer este movimiento. Habíamos visto, por ejemplo, en movimiento lineal, que para el cambio de la energía cinética nosotros tenemos que invertir energía, realizar un trabajo y el trabajo nos da una medida de ese cambio de la energía cinética. En el caso de rotación, al fin y al cabo, lo que tenemos es un cambio de energía cinética de las partículas, ¿verdad? Yo tengo una partícula acá y ella cambia su movimiento, entonces le estoy impartiendo una energía cinética. Entonces también podemos calcular una potencia relacionada al esfuerzo que nosotros hacemos para poner a girar un objeto. En este caso, igual usamos el trabajo. El trabajo es la integral del F.ds. Y aquí nos interesa la componente que va en la dirección de giro, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que hacemos es que consideramos el trabajo que realiza la fuerza tangencial para desplazarlo una distancia de SI. Entonces, la fuerza tangencial, que es la que tengo aquí, por ejemplo, es la que me va a girar esta barra, un ángulo de zeta, y el punto de aplicación de la fuerza es el RI. Entonces, el ds es esta distancia de color azul, es el RDI, de manera que el torque, que el trabajo va a ser esto de acá, que es el torque por el ángulo. Y de esa forma simplemente uno toma el diferencial del trabajo con respecto al tiempo y obtiene la potencia, que sería esto de acá. Vemos que tenemos esto de acá, que es el diferencial del trabajo. Y derivamos con respecto al tiempo, entonces derivamos el ángulo y nos queda el omega. Entonces, ya que llegamos a esta parte del R, les voy a contar que en el examen, no sé si lo vieron, en el examen la parte de que había que hacer el trabajo de un problema que venía con un ds que eran coordenadas polares. Entonces, en ese, bueno, me parece que prácticamente nadie tuvo correcto el ds, entonces tener correcto el ds es importante para poder calcular el trabajo. Entonces, en lo que es en el examen, en esa parte, yo fui el que califiqué ese problema. En esa parte yo no les califiqué que tuvieran bueno o malo el ds, ¿verdad? Porque en el caso de, si yo agarro, digamos, el R, es R coseno de zeta I más seno de zeta J. Entonces, si yo hago un dr, entonces yo tengo dos, tengo que derivar el R y tengo que derivar los cosenos. Entonces, ahí me va a quedar uno que es, ¿cómo era? Entonces me queda R de R, me va a quedar uno y el otro me va a quedar R de zeta por zeta.
Entonces el punto es que los DRs tienen que tener las unidades correctas, ¿verdad? Esta era la forma, había que derivar esto y así obtiene uno el DR. Entonces en el examen los que tuvieron buenos esto, solo lo que les quería comentar es que lo revisen. Porque, digamos, el DS lo tienen correcto. El DS está incorrecto. Tienen todos los puntos, pero el DS está incorrecto. Entonces, nada más que le echen un ojo para que vean cómo se obtiene. ¿Verdad? Que en general lo que les faltó a muchos fue, les queda faltando este R de acá. Ese es el R que les falta, que hace que las unidades sean incorrectas. Pero bueno, ya me distraje, pero sí quería contarles eso antes de que se me olvidara. Entonces, básicamente es eso. Yo agarro el R, lo derivo y vean que tengo que derivar. Cuando derivo con el R, entonces me queda el R unitario. Cuando derivo el ángulo, entonces me va a quedar, bueno, hagamos la otra parte sería R de coseno me queda menos el seno de zeta en I más el coseno de zeta en J, y esto es igual a, con el de zeta, y esto es igual a R de zeta por zeta. Entonces no era tan importante esto, simplemente que multiplicaran componente por componente. Y bueno, entonces la potencia es esto, básicamente torque por omega. Vemos que si no hay torque, entonces no hay potencia por la rotación, ¿verdad? Esta es la potencia debido a la fuerza que genera una rotación. Entonces hay que tener eso en mente. Y esta es la otra pregunta. Antes de irnos a la pausa. Entonces la pregunta es la siguiente. Hablamos de que para que haya rotación debe haber al menos dos fuerzas, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué solo consideramos una fuerza para obtener la potencia o el trabajo y no consideramos las dos fuerzas? ¿Por qué eso es así? Aquí está el dibujo de nuevo y la pregunta es, ¿por qué consideramos solo la F1T para calcular el trabajo? ¿Por qué no consideramos las dos fuerzas? Para este caso en particular, perdón. Para los que faltan de responder, pueden pensar en cuál es la distancia desde el pivot al punto de la fuerza F2. Entonces, ¿cuál es el R que va desde el punto pivote, de este pivote hasta el R2? Ese es el punto de pivote. Bueno, vamos a responderla para ir a descansar. Entonces, el asunto es el siguiente. Vean que si yo calculo el torque de la fuerza 2,
el torque 2 va a ser el R donde actúa la fuerza 2 por la fuerza 2. El R de la fuerza 2, este es mi pivot. Voy a ponerlo aquí en rojo. Entonces el R2 es 0. Ese va a ser 0 por F2, entonces el torque es 0. Como el torque es 0, entonces obviamente la potencia es 0. Por eso solo consideramos 1 en este caso, que es el único que mueve. Si yo tuviera el disco, que en el disco ven que en el disco es diferente, porque en el disco yo tenía una fuerza 2 aquí y tenía una fuerza 1 aquí. En este caso, ahí sí tengo que considerar yo los dos, ¿verdad? Pero en este caso de esta barra no, porque solo uno solo uno tiene un R distinto de 0, entonces solo uno tiene un torque que es no nulo. Entonces la respuesta era la A, que es la única que no hace trabajo, es la F2, pero es porque el torque es 0. Bueno, vamos a descansar. Regresamos a las 8:10 a resolver ejercicios. Vamos a continuar. ¿Tienen trabajos? Yo veo muy poca gente, o exámenes todavía, o de todo un poco. Estamos con de todo un poco, profe. Sí, yo me imaginé. Bueno, y ojalá que les vaya bien. ¿No les ha parecido muy pesado este semestre? Ustedes, bueno, que ya tuvieron el primer semestre y solo hubo como una semana de descanso. Y este segundo semestre está todavía más, está más compactado. Por esto la semana de desconexión y yo no sé, pero me parece que es mucho más corto el semestre de lo que debería. Sí, en realidad yo pienso lo mismo. Siempre he creído que el segundo está como más compactado y la semana de desconexión al final es como, no termina siendo desconexión. Exacto. Bueno, al menos yo de esa semana aproveché para que más bien trabajé más, para tratar de sacar un montón de cosas que tenía pendientes que a uno no le quedan tiempo. Y, por ejemplo, digamos, como uno que tiene que dar clases, yo este semestre es la primera vez que doy este curso, entonces básicamente solo tuve como una semana entre semestres para medio ver de qué se trataba el curso, pero no tiene uno tanto tiempo como quisiera para planear. Este, pero bueno, entonces, por eso digo yo que ya a estas alturas ya me imagino que estarán cansados, bastante cansados. Pero bueno, ya falta poco y lo importante es que yo veo que eh, el segundo examen estuvo bien, a pesar de que los temas eran más complejos que en el primero. No vi que cometieran errores de los que cometieron en el primero, me parece que corrigieron lo que tenían que corregir, entonces eso está bien. Y si alguno está como ahí dudoso si le irán a faltar puntos o no, entonces eh, trataremos de que en el último examen les vaya mucho mejor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya saben que me pueden preguntar lo que necesiten o si ocupan consulta. Si alguno no puede, porque eso yo creo que, me parece que lo mencioné, pero yo estoy casi seguro que algunos no podrán ir a la hora de consulta por la hora a la que tenemos la consulta en particular. Si alguno tiene un problema y de veras necesita, entonces me dicen y yo me puedo acomodar a otra hora para ayudarles, ¿verdad? Para asegurarnos de que no les quede ninguna duda para el examen. La otra semana viene cálculo 2, me imagino. Sí, y ahí sí tienen que estudiar bastante, ¿verdad? Igual. Bueno, por lo menos no le quedaron pegados los cursos, ¿verdad? 2 exámenes la misma semana.
Hoy no hubo quiz, David. Hoy no hicimos quiz. Bueno, solo los que hago yo durante la clase, pero esos son más para practicar. Bueno, vamos a empezar a hacer ejercicios. Si hay algo que no va quedando claro, me dicen y yo me devuelvo con mucho gusto. Creo que esta parte se enreda a veces cuando tenemos movimiento de rotación y movimiento de traslación, que es decir, que el centro de masa se mueve y el objeto rota. A veces es un poco complicado decidir dónde poner las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de repente pueden ver bastantes problemas, tratar de practicar el planteo del problema por lo menos, ejercicios que lleven demasiada álgebra, al fin y al cabo eso no va a salir en el examen, un ejercicio que tarden una hora haciendo la álgebra, o sea que sean muchas páginas de álgebra, no, posiblemente no va a salir en el examen, ¿verdad? Son cosas un poco más cortas. Entonces, bueno, y lo otro ya puse lista de ejercicios, ya está actualizada con ejercicios de esta materia. Bueno, entonces vamos con este ejercicio que dice que tenemos dos masas puntuales de masas M1 y M2 conectadas por una varilla. Aquí están las masas y la varilla. Y la longitud de la varilla es L. El conjunto gira alrededor de su centro de masas con una velocidad angular omega. Entonces la velocidad angular omega va por acá. Digamos. Bueno, no. En realidad va. Este es omega y la dirección de giro es este. Ahí va uno. Sí. Entonces nos piden demostrar que la relación entre las energías cinéticas de las masas es esta que viene acá. Ahora vean que aquí nos dan el L, ¿verdad? A veces uno ve información en los problemas y piensa que tiene que usarla a fuerza. No necesariamente es el caso. Otra cosa que uno puede notar aquí muy curiosa es, vean que si yo, vea que aquí es la energía cinética arriba y la energía cinética, uno arriba y la dos abajo. Y las masas me quedan invertidas. Si yo hiciera solo las energías cinéticas de las partículas, entonces me queda S1 entre S2. Si las velocidades son exactamente iguales, me va a quedar M1 entre M2. Entonces, si yo veo eso, yo digo que algo tengo que hacer adicional para que esas masas se me inviertan, ¿verdad? Entonces, algo tiene que estar pasando ahí. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, entonces vamos a empezar. Y lo que vamos a hacer es primero, solo es rotación, aquí no hay traslación. Entonces, vamos a empezar por escribir las cantidades relevantes, que son la energía cinética de la masa 1 y la energía cinética de la masa 2. Como el sistema las masas están unidas por una varilla rígida, entonces su velocidad angular es igual para las dos. Lo único que cambia son los momentos de inercia, porque aquí nos dicen que esto es L, pero no nos dicen cuál es la distancia R1 y cuál es la distancia R2. Entonces nosotros no podemos asumir que son iguales, vamos a asumir de hecho que son distintas. Y entonces tengo energía, un momento de inercia 1 y energía con un momento de inercia 2. Ahora, nos dice que giran por un eje que pasa por el centro de masas. Vamos. ¿Verdad? Que es esto que está aquí. Entonces nos dice que el origen coincide con el centro de masas. ¿Qué quiere decir eso? Que el origen coincida con el centro de masas significa que nuestro centro de masas está en 0. Entonces el RS es 0. Bueno, ok. Acabo de ver una pregunta de... Si hay uno que aparece con integrales dobles, voy a revisar a ver cuál es y lo podemos ver. Lo podemos después. En teoría todos se pueden hacer con integrales sencillas, pero si es un nivel, si está muy complicado, entonces se lo pueden saltar. Lo dejan para el final.
Ok, entonces aquí está el centro de masas, está en 0, entonces el M por el RCM tiene que ser igual a 0. Y esa es información útil, porque eso nos dice que la masa 1 por el radio 1 y la masa 2 por el radio 2 es igual a 0. Entonces, esa es la pieza de información casi que más importante eh, que uno necesita para resolver este problema y que no es tan obvia, ¿verdad? Y esa está aquí. Vamos a marcarla aquí. Entonces, bueno, ya tenemos otra pieza de información. Escribimos los centros de masa para la partícula 1, es la masa 1 por la distancia del eje al cuadrado, y para la partícula 2 es la distancia, la masa 2 por la distancia del eje al cuadrado 2. Ahora sí, yo voy a hacer la división de las energías que están acá. Entonces me va a quedar I1 entre I2 y las omegas son iguales y se van a cancelar. Y nos queda solo la división de los momentos de inercia, que es básicamente esto que ya aparece acá. La masa 1 por R1 al cuadrado más la masa 2 por el R2 al cuadrado. Si los R's fueran iguales, entonces si los dos R fueran iguales, entonces básicamente se cancelarían. En este caso, como son diferentes, entonces lo que tenemos que usar es la ubicación del centro de masas. Y eso nos dice que M1R1 es igual a menos M2R2. Entonces, como yo aquí tengo las R's al cuadrado, entonces yo voy a elevar las 2 al cuadrado. Aquí me faltó un cuadrado acá. Y de aquí yo puedo despejar los R1 entre R2 al cuadrado, que me da M2 al cuadrado entre M1 al cuadrado. Y al final, de esa manera, yo simplemente lo sustituyo. Sustituyo esos dos y me van a quedar M2 al cuadrado, M1 entre M2 por M2 al cuadrado entre M1 al cuadrado. Y aquí se me va a cancelar este con este y este con este y me queda M2 entre M1. Y de nuevo, la parte importante de información era esto. Esto se utiliza mucho, ver eh, que la posición del centro de masas es el cero, nos da información de la posición de las partículas. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a hacer una pregunta. A ver. La idea, yo muchas de las preguntas, la idea es que ustedes vayan aprendiendo a analizar más y a ser más maliciosos, ¿verdad? Cuando ven una solución. Entonces la pregunta es, eh, ¿qué pasa si L1 es igual a, sí, vamos a ver, ¿cómo invierto los I? Ok, vamos a devolvernos. Los I, ok, aquí los I no los invertí. Aquí yo lo que hice fue lo siguiente. Ya borré lo que no tiene que borrar. Ni modo. Bueno. Se supone que esto debería tener un rehacer, pero yo no sé dónde se hace eso. Yo los I no los invertí, simplemente lo que hice fue que agarré estas dos ecuaciones, agarré esta de acá y la dividí entre esta. Entonces me quedó este lado, este lado, el I aquí y el otro I.
Ok, está... Era esa su pregunta, Julio, respecto a las energías. A los M's. Ok, sí, ¿cómo se dan vuelta? Ok. Entonces, bueno, ya hice, si llegamos a este punto, y usted está de acuerdo conmigo en que esto está bien, ¿verdad? Entonces, después de ahí llegamos a esta, si está clara, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Está clara esta de acá? Ok, entonces aquí el paso que de repente no está tan claro es esta de acá. Entonces vean que yo agarro esta ecuación de acá y le hago un cuadrado aquí y aquí también le hago un cuadrado. Entonces esta me va a quedar m1 al cuadrado, que es el que está acá. Vamos a hacerle m1 al cuadrado, que es este, r1 al cuadrado. Y aquí me va a quedar el menos al cuadrado, me da un más, el m2 al cuadrado y el r2 al cuadrado. Ok. Es simplemente yo agarré la ecuación y la elevé a los dos lados. Porque yo ocupo un m al cuadrado. Ahora vean que entonces yo tengo este r1 acá. Entonces yo voy a pasar este de acá, lo paso para acá abajo. Entonces me está quedando aquí. Y el R2 que está acá lo paso para acá abajo. Simplemente lo despejé. Entonces me quedó que el R1 entre el R2 al cuadrado es igual a M2 entre M1. Y después agarré esto de acá y lo sustituyo acá, simplemente. Entonces ve que cuando yo lo escribo, lo pongo aquí, me va a quedar el M2 arriba al cuadrado y el M1 abajo al cuadrado. Y ahí se cancelan. Se cancela uno de acá y otro de acá. Y este con este me queda M2 entre M1. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos con la pregunta. Entonces, ¿qué pasa si el R1 es igual a R2 es igual a L? Y les hago la pregunta por esto. Vean que si eso es así, vean que si los dos son iguales, aquí me quedaría, este sería L al cuadrado y este sería L al cuadrado. Y entonces me queda que S1 entre S2 es igual a M1 entre M2. Que es diferente al resultado que nosotros llegamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Parece que nos da un resultado diferente. ¿No notaron eso? Si ustedes me preguntan a mí, lo más posible y lo más fácil que uno hace generalmente es de poner los L's aquí, ¿verdad? Y de una vez se resuelve el problema, ya me dio, pero no me dio correcto. No lo puedo hacer como pregunta de encuesta porque está un poquillo más complicada para redactar. Pero vean algo curioso. Nosotros, para resolver de esta forma, tuvimos que asumir que el centro de masas era esto acá. Si los L son iguales, entonces el centro de masas está en el puro centro, entre los dos. Es la única forma, porque las dos masas son iguales. Entonces, en ese caso, tendríamos que, si nos vamos para esta ecuación, vemos que tendría bueno, los R's aquí tienen, en teoría tienen la dirección, porque aquí tendríamos L y aquí tendríamos L. Entonces eso implica que las masas tendrían que ser iguales. La única forma
de que sea compatible es que las masas sean iguales. Entonces, si resolvemos acá y nos queda M1 entre M2 y acá nos queda M2 entre M1, esta sería consistente porque eso solo es posible si las masas son iguales. Si los L son, si las masas no son iguales, entonces los L no van a ser, las distancias no van a ser iguales. Ahora sí, ¿cuántos habían notado eso? Vamos a ver. Vamos a ver si ustedes habían notado. Me dicen sí o no, si alguno pensó en eso. Ahí se me borraron las opciones. Sí, ¿verdad? Uno casi no se piensa en eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, la idea es que ustedes vayan viendo todos esos detalles para que ustedes mismos sean capaces de detectar cuando hay algo que es inconsistente, ¿verdad? Todas esas inconsistencias nos pueden decir si algo está bien o está mal en nuestra solución. ¿Qué les recomiendo yo si en un examen ustedes encuentran alguna inconsistencia de esa manera? Si eso sucede en un examen y ustedes encuentran alguna inconsistencia, por lo menos en mi caso, yo prefiero que, o sea, trabajen en alguno otro ejercicio y dejan eso para el final, después le echan un vistazo a ver si se les ocurre. Si no, por lo menos es importante, bueno, en mi caso es importante saber que ustedes se dan cuenta que algo no es correcto, ¿verdad? Entonces ustedes pueden anotar perfectamente. Yo llegué a este resultado, pero este resultado claramente no es correcto por estas y estas razones. Para mí eso tiene valor. Uno tiene que saber cuándo las cosas están bien y cuándo está ahí, cuándo están mal. Eso es parte eh, de lo que de lo que uno debe aprender, ¿verdad? No solo resolver el problema correcto o hacer el problema sin saber si está bien o está mal. Entonces, tomen en cuenta eso. Yo pienso que si ustedes responden, eh, o sea, lo que va a ver el profesor no es lo mismo si ustedes explican por qué ustedes piensan que el resultado está mal a que simplemente ponen el resultado, ¿verdad? Eh, ¿Por qué sería importante? Bueno, por ejemplo, imagínense que yo sea el encargado de dar dosis eh, para radiación, que yo sea físico médico y sea el encargado de dar dosis para radiación. Si yo no soy capaz de encontrar un error mío, ¿qué va a suceder? Yo voy, calculo la dosis, preparo la máquina y todos los pacientes van y reciben la dosis con la dosis, con la fórmula que yo utilicé y el resultado que yo pensé que era correcto, ¿verdad? Si yo soy capaz de darme cuenta que el resultado está mal, aunque no sepa por qué, yo simplemente lo que hago es que no les aplico las dosis hasta que yo logre darme cuenta que es lo que está mal. Entonces, bien importante poder hacer eso. Ok, vamos a hacer este otro ejercicio. Este es del Tipler también. Y tengo otros dos que son bueno, ese sí, este era de ¿cuál era? Este es del Tipler y tengo otro del Irodov. Este ejercicio es un ejercicio corto que es más de lo que yo esperaría que pueda salir en el examen. Entonces, el ejercicio es el siguiente, dice, un bloque de 2000 kilogramos asciende a una velocidad constante de 8 centímetros por segundo, siempre hay que ver las unidades, centímetros por segundo, mediante un cable de acero que pasa por una polea de masa despreciable y se arrolla en el tambor de un torno impulsado por un motor. El radio del tambor es 30 centímetros. La pregunta es, ¿qué fuerza ejerce el cable? B, ¿qué momento ejerce la tensión del cable sobre el tambor? Eso es el torque. ¿Cuál es la velocidad angular del tambor?
¿Y qué potencia debe desarrollar el motor para hacer girar el tambor del torno? Entonces de entrada parece que es un montón de cosas, pero en realidad no es tanto. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos claves que nos dicen. Vean, el primero es una velocidad constante. Entonces hay que acordarse que eso significa que aceleración es cero. Entonces esa parte nos dice que como la velocidad es constante, la aceleración en y es cero. Entonces esa es la aceleración de este objeto. Y si ese es el caso, entonces vemos que las únicas dos fuerzas que actúan sobre este de acá son la tensión y la gravedad. Entonces es obvio que la tensión tiene que ser igual a la masa por la gravedad. Por la sumatoria de fuerzas de cero, entonces simplemente la tensión es igual a la masa por la gravedad. Ahora yo puse por aquí esta F. Esta F va a ser la fuerza en realidad que me genera el torque. Esa fuerza es básicamente la tensión, ¿verdad? La tensión es la misma a través del cable, entonces esa tensión es igual a la fuerza que me da el torque. Entonces la fuerza que ejerce el cable es igual al T. Entonces aquí simplemente sería sustituir el M por el G. El M es, esto sería, vamos a poner aquí el número, sería 2000 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso sería la fuerza. El torque es R cruz F, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuál es el eje de rotación de esto. Este es el eje de rotación. Medimos la distancia, es esta acá, que son los 30 centímetros. Vean que es perpendicular. El ángulo es de 90, este era el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, yo le puse aquí la dirección, no hace falta, ¿verdad? Pero básicamente sería, y posiblemente sería menos K más bien. Pero sería básicamente la magnitud de R, el torque es la magnitud de R, de 0,3 metros por mg, que es la fuerza. Sería 2000 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad angular del tambor? Ok. Bueno, aquí no nos dicen eso. Aquí no nos dicen que gira sin deslizamiento. Entonces, ¿qué hago yo? No me dicen nada. Entonces yo, a menos que diga algo explícito, yo voy a asumir eso, ¿verdad? Si en el examen ustedes encuentran algo así y ustedes no están seguros, entonces ustedes preguntan, profe, ¿puedo asumir que ¿cómo es el movimiento se da sin deslizamiento? Si no viene explícito en el problema, entonces es una pregunta válida, ¿verdad? Y obviamente nos simplifica mucho más el problema. Entonces, la velocidad angular en ese caso, que la velocidad está relacionada con la velocidad angular por esta forma, V es omega R. Este V es la velocidad del centro de masas, ¿verdad? Entonces es la velocidad con la que sube. De esa manera se calcula muy fácil el omega. Ven que entonces nos queda que es la velocidad entre el R es 8 centímetros por segundo entre los 30 centímetros del radio. ¿Por qué la velocidad angular de este punto es la misma que la velocidad de subida de esto? Bueno, porque como es básicamente el mecate que se va corriendo, lo que se corra acá, tiene que correrse acá también. Entonces es la misma velocidad. Y finalmente, la potencia. La potencia es el torque por la velocidad angular. Entonces, bueno, yo los invertí aquí, puse 8 entre 30 segundos. Eso sería la velocidad angular. Y el torque era este de acá, 0,3 por mg. Y eso nos da la potencia. Entonces, como ven, este ejercicio es un ejercicio bastante corto. Asusta bastante con solo ver el dibujo y ver todo ese montón de texto y dicen, no, qué ejercicio más largo.
pero resulta ser bastante corto. Y de nuevo, siempre uno, o sea, lo ideal es asumir lo más sencillo, y si no estamos seguros, preguntamos. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, bueno, aquí tengo uno, aquí tengo otro. Tengo dos, tengo tres. No sé qué tanto tiempo me irá a dar, pero igual podemos resolver, veamos este que sigue, y los otros van a quedar en las notas. Entonces ustedes los pueden ver y me consultan si tienen alguna duda respecto a estos ejercicios. Entonces, este otro ejercicio es básicamente lo que tenemos acá. Es un cilindro homogéneo de masa 0,8 kilogramos y radio 1,3 centímetros. Él comienza a descender en el momento t igual 0 bajo la acción de la fuerza de gravedad. Comienza a descender, entonces esto significa básicamente que la aceleración es, que la velocidad inicial es 0. Entonces esto implica que VI es igual a 0. Despreciando la masa del hilo, determinar la tensión de cada uno de los hilos y la aceleración angular del cilindro. Y luego la dependencia entre la potencia instantánea desarrollada por la fuerza de gravedad. ¿Verdad? Es específica, la fuerza de gravedad. Y su relación con el tiempo. Entonces, de nuevo, aquí asumiremos que el cilindro se desenrolla sin deslizamiento. Es decir, que digamos que este cable no se resbala cuando el cilindro va bajando. En ese caso, entonces, si yo le llamo a la velocidad en Y del centro de masa sobre Y, tenemos que el VY tiene que ser igual a omega R y la aceleración en Y tiene que ser igual a alfa R. Entonces, ese es el otro punto importante. Pongámoslo. ¿Qué implica estas dos? Que es la información y esto ya se me despintó, voy a tener que pintarlo de nuevo. Ok, ahora, bueno, aquí hay que hacer dos cosas. Hay que ver, primero definir dónde vamos a poner nuestro o sea, tenemos que definir cuál es el eje de rotación. Entonces, generalmente escogemos para este tipo de objetos, escogemos el centro de masas, un eje que pasa por el centro de masas, por acá, que es básicamente donde va a rotar el cilindro. Si nos imaginamos que tenemos que el cilindro no baja, simplemente que jalamos el cable lo que hace es que el cilindro rote alrededor alrededor del eje que pasa por el centro. Entonces, este es el eje de rotación. Y vemos todos los torques externos. Entonces, tenemos dos tensiones. Tenemos una tensión aquí 1 y una tensión 2. El torque total, que es R cruz F, en este caso sería el R. Bueno, los R son los mismos, entonces nos va a quedar R cruz por F1 más F2. Ya que esas esas tensiones van por acá. Un segundito. Que me llegaron visitas. Ok, entonces vean que aquí el dibujo no se ve bien, pero básicamente este es el R y aquí está, digamos que este es el R y aquí va la tensión. Entonces son completamente perpendiculares. Cuando yo hago el R cruz, el T1 o el F1, me va a quedar
pongámosle estos colores para ver que estas son estas de acá. Las dos tienen la misma magnitud porque están ubicadas simétricamente y bueno, el peso que tienen que sostener va a ser el mismo. Entonces el torque va a ser 2R por T. ¿Verdad? Sería 2R. Esta es una R minúscula. Y el 2 viene de que son dos tensiones, F1 y F2, cada una son 2T. Lo que tenemos que considerar ahora, bueno, ya tenemos el torque. El torque, ¿por qué lo calculamos? Porque el torque nos sirve, porque se relaciona con el alfa de la siguiente forma. El torque es el momento de inercia por alfa, que es la velocidad angular. Y bueno, si de aquí entonces lo único que nos faltaría es el AY. Si tenemos el AY, vea que ya podemos resolver. Tengo el torque, donde viene la tensión. Si tengo el alfa y el I, bueno, el I que está dado ya para un cilindro, ya se conoce, entonces solo ocupamos el AY. Para encontrar la aceleración del centro de masas, tenemos, la única forma es aplicar segunda ley de Newton. Entonces, recordando que las fuerzas externas que actúan sobre un objeto es como si actuaran sobre el centro de masas. Eso quiere decir que si yo tengo dos tensiones, una aquí y otra aquí, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, yo voy a considerar esas dos que están en el centro de masas. Entonces voy a tener dos tensiones que me jalan el objeto hacia arriba, la gravedad que me lo jala hacia abajo, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración, si yo tengo el menos para abajo, entonces me va a quedar negativa y me va a quedar menos MAY. ¿Estamos de acuerdo con esta y con esta del torque? ¿O hay alguna duda? Bueno, voy de nuevo. La única forma de encontrar el AY es con la segunda ley de Newton. Ahí es donde aparece la segunda ley de Newton. Entonces ahora, vean que aquí tenemos el T. Este T podemos despejarlo, porque aquí yo tengo el mg y menos m alfa r. Entonces yo despejo el 2t y me va a quedar mg menos alfa r. Y tengo otra relación de acá donde me aparece el t también, que es que el torque es igual a 2rt y es igual a I alfa. Entonces de estas dos, con estas dos yo puedo eliminarme una, como vamos a ver en la siguiente. Entonces yo tengo esta de acá y tengo esta de acá. Esta me salió del cálculo del torque, esta me salió del cálculo de utilizar la segunda ley de Newton. Lo que nos falta ahora es el momento de inercia. El momento de inercia para un cilindro que gira alrededor de su centro de masas es I es igual a mr al cuadrado entre 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a agarrar, digamos, esta de acá. Ven que aquí tengo, esto va a ser el I alfa, es igual a 2RT, ajá. Y eso tiene que ser igual a, yo agarro este de acá, y lo multiplico por R. Vean que 2RT es igual a MRG menos alfa R. Eso es de acá. Y de ahí nos sale entonces este término de acá. Y ya podemos despejar. Entonces despejamos se nos van a cancelar una M con esta M, esta R se nos cancela con este 2 de acá. Y nos queda, aquí nos queda alfa medios y aquí nos queda menos alfa R. Entonces yo paso este alfa R para acá, me pasa con un 1, me queda un medio más 1. De este lado me va a quedar solo la G, que es la que está acá. Y podemos despejar y encontrar que el alfa es 2G entre 3R. Estos son 3 medios
Entonces me queda 12 entre 3R. Ya encontrando el alfa, entonces simplemente podemos irnos por acá, por ejemplo, y despejar y encontrar el T. O se va uno también por acá, ¿verdad? El alfa, creo que queda más fácil por acá. G menos alfa R. Entonces nos quedaría aquí que G menos alfa R es igual a 1 menos 2 tercios. G, y esto es igual a 1 tercio G. Eso sería esta parte de acá. Y entonces cuando pasamos el 2 a dividir, nos va a quedar entonces mg entre 6. Lo otro que nos piden es la potencia de la fuerza de gravedad. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. La potencia era la fuerza por la velocidad. Entonces, ¿cuál fuerza es? La fuerza de gravedad, es mg. ¿Qué dirección va? En dirección hacia abajo. ¿Y cuál es la velocidad? La velocidad vimos que por rodadura era igual a omega r. Si es así, entonces la otra parte que tenemos que recordar aquí es que el alfa es constante. Como el alfa es constante, entonces yo simplemente lo puedo integrar. Entonces, recordando que el alfa es t omega de t y empieza con velocidad angular cero, entonces si yo integro, esto me va a dar lo siguiente, que el omega es alfa t. Entonces ya simplemente sustituye el omega y el alfa, lo sustituyo aquí. Entonces vean que me queda este mg, me queda aquí, el omega, este es el omega, esta parte de acá es el alfa, el t es este t de acá, y este r es este r de acá. Entonces nos queda 2m g al cuadrado t entre 3. Y esa es la potencia. Ahora la pregunta es, ¿también se puede obtener a partir del torque que vimos, la potencia a partir de esta? Tau es la potencia es torque por omega. Entonces, la pregunta es, bueno, ahí se las voy a decir simplemente, porque ahí abajo ya escribí cuál era la respuesta. Entonces la pregunta es, ¿se puede obtener? La opción A es sí y la opción B es no. Si se puede obtener a partir de esta ecuación, si podemos obtener no, ya le di otra vez. Si podemos obtener la potencia a partir de P es igual a torque por omega, A para un sí y B para un no. Tiene que dejar espacio. Bueno, solo me falta uno y la respuesta es no. La respuesta es que no se puede, no se puede utilizar ya se me quedó pegado esto, no se puede obtener a partir del omega, de esta cantidad, ya que se pide la potencia de la gravedad, ¿verdad? Y la gravedad actúa sobre el centro de masas, entonces al final la gravedad no me genera ningún torque.
entonces ese no me va a dar o sea, no me va a dar la potencia. Esta es solo la potencia por el torque, ¿verdad? Por la rotación. Entonces, en ese caso, la gravedad no me va a dar, perdón, la gravedad, como el torque de la gravedad es cero, entonces me daría que la potencia es cero, pero es la potencia por el torque, no es la potencia por el movimiento de la masa cuando va descendiendo. Ok, bueno, eso sería. Aquí hay dos problemas más que están resueltos. Entonces, lo que podemos hacer es que ustedes le echan un ojo, lo pueden tratar de resolver y lo podemos ver en la próxima clase si tienen alguna duda o me dicen si están muy claros, entonces no los vemos o solo vemos las consultas que tengan al respecto para que tengan más ejercicios de esta parte. ¿Les parece? Profe, ¿podría repetir eso último que dijo? Es que como que se me interrumpió. Ok, que aquí quedaron dos problemas más en las notas, que yo las voy a subir ahora. Entonces, la idea es que ustedes le echen un vistazo y me pueden, si los ven que están muy complicados, los podemos ver en la clase. Si están muy claros y son solo dudas pequeñas, entonces solo vemos las dudas pequeñas, porque son otros dos ejercicios, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos, pero por lo menos le echan un vistazo y ya la próxima clase me dice, profe, podemos verlos, entonces los vemos. Y si no, entonces seguimos con otro tema o hacemos más materia. Nada más es que los vean. Ah, ok, igual se podría hacer también consulta. Consulta también, sí, exactamente, se pueden consulta. Nada más que lo que es primero la clase, por eso, bueno, igual no necesariamente tiene que ser inclusive en la próxima clase, puede ser en otra clase, o sea, no tiene que ser el tema que corresponde, lo podemos hacer en cualquier momento. Ahí es de todos modos en las notas, aquí está. Y en consulta también, si ustedes encuentran otros problemas, me los pueden enviar y los resolvemos o yo los resuelvo de antemano y los tengo más claritos para la hora de consulta, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está en consulta resolviendo, a veces no se le ocurre a uno de momento la mejor forma de explicarlo, ¿verdad? Entonces, si me los envían antes, yo tengo más chance. No es mucha la diferencia, pero, de repente uno aprovecha más ¿cómo es? El dato de consulta. Si ven algún problema, entonces me lo envían y lo resolvemos, y si no, igual lo vemos en consulta, no hay problema. Y bueno, entonces eso sería por el día de hoy. Ojalá que tengan un feliz fin de semana, que puedan descansar bastante en la medida de lo posible y que los que tienen examen que les vaya muy bien. Entonces quedamos así, nos vemos el próximo martes o el lunes, si alguno tuviera alguna consulta y quiere hacer el lunes, entonces me dice. Ok, profe, muchas gracias. De nada, Muchas gracias, profe. de nada. Hasta luego.